enfoques. A nosotros nos tocó dos métodos de estudio, dos métodos de investigación, el explorativo y el experimental. Son dos diferentes. Uno tiene como diferencia que es en base a hipótesis y el otro no. Yo voy a explicar el que es el experimental. El experimental aquí dice, porque no se alcanza a leer, es un diseño de investigación que se utiliza para establecer relaciones de causa y efecto. O sea, aquí se aplica la causalidad. Aquí lo que hacemos en el método de investigación de experimentos es como que nos basamos primero en un inicio, observando lo que viene siendo su reacción con diferentes variables y luego qué efecto tiene también con ellos. O sea, viendo una causa o un efecto, que una cosa sea razón de la otra, vaya. Y en este estudio experimental que diga se caracterizan por considerar grupos experimentales, asignar a los individuos a cada grupo de manera aleatoria, o sea, pues ahí también usa un poquito más de probabilidad y estadística, definir variables dependientes e independientes, o sea, pues las dependientes son como quien dice el efecto, y las independientes vienen siendo la causa, porque pues una depende de la otra, vaya. Realizar experimentos. Al realizar las experiencias, observar los resultados e inferir. O sea, más bien en el método experimental es como que observar más bien la causalidad, no tanto hacer que algo pase con ello, por eso es un experimento. O sea, se busca algo más cuantitativo para poder llegar a un efecto con cierta causa independiente, una variable independiente. Los estudios experimentales se caracterizan también por controlar las variables en un grupo de sujetos. Cuando se controlan las variables, pues son la variable dependiente también, lo que se espera como efecto. Manipular las variables en otro grupo de sujetos. Observar los efectos de la manipulación de las variables y realizar un análisis estadístico para validar o refutar una hipótesis, o sea, ya un resultado más, ¿cómo se le diría? Cualitativo, por análisis, vaya. Bueno, que no había hipótesis en este y dijiste... No, es en el otro, en el experimental. Es que en esta no hay hipótesis previa, o sea, antes del... En este sí hay. ¿En cuál? En el experimental sí hay. En esta sí hay, pero en esta no. Ahí está, ya ves. En el experimental sí hay, en el explorativo no hay hipótesis previa. O sea, en el experimental se tiene una hipótesis previa, por eso se hace análisis un poquito más cuantitativo. Unos ejemplos para más o menos dar más ideas también son ensayos clínicos para evaluar la eficacia de un medicamento. Cuando están buscando un medicamento los doctores, ahí ya saben qué químicos hacen qué resultados y en base a esas estadísticas también, esos análisis, pues ellos esperan también un efecto, esperan una variable dependiente de esas variables independientes que ya conocen. Pero no dejan de ser variables, vaya, porque tienen que cambiar según el resultado también que se quiere. Vaya, al final de todo ese experimento, estudios para evaluar la efectividad de un método de enseñanza. Las encuestas, por ejemplo, que se hacen en los niños, o sea, ahí ya viene lo analítico, que son las encuestas que le hacen a los niños para poder evaluar su desempeño académico. Algunos son incluso para saber qué clase de aprendizaje tiene cada niño, ya sea visual, auditivo, kinestésico y demás, ¿no? Estudios para evaluar los efectos de un alimento en la salud, pues es parecido a también a de las medicinas, eso ya viene entrando en otro tema. Estudios para evaluar la reacción del público ante un producto, esto lo hacen mucho también la mercadotecnia, más bien hacen como que cuando lanzan un objeto nuevo, primero lanzan la versión prueba para ver si le gusta a la gente o si no, y ahí hacen encuestas de que este producto estuvo chido, ahí ya sacan lo que son los trabajos también de probadores. Ahí ya también sacan estadísticas, hacen un análisis, pues cuentan los números, sacan un resultado, vaya. Pero pues todo en base a una hipótesis también previa. Se espera un resultado obviamente, pero solamente se experimenta para ver si llega también a ese efecto con tal causa. Y estudios para evaluar los efectos de un nutriente en el crecimiento de las plantas. Pues son experimentos con los fertilizantes. ¿Qué químico puede ayudar con qué químico para que la planta pueda reaccionar de esta forma? Que se puede endulzar, que se puede hacer injertos, hacer trasplantes, no sé.
se realizan también los experimentos para el estudio experimental para poder sacar, vaya, un resultado un poquito más cercano al que uno quiere, vaya, con la hipótesis, en base al, sí, con la hipótesis que uno tiene. Y en fin, pues, viene siendo el experimental este. Bueno, el estudio explorativo o exploratorio es un tipo de investigación científica que se realiza para estudiar temas poco investigados o nuevos. Pues se utiliza para recopilar y analizar datos. Los estudios exploratorios son útiles para identificar problemas de investigación, generar hipótesis, identificar variables, orientar investigaciones posteriores, aclarar la naturaleza de un problema y determinar prioridades de investigación. Y los estudios exploratorios pueden incluir técnicas como revisión de literatura, discusiones con personas relevantes, entrevistas en profundidad, grupos focales, estudios de caso y estudios piloto. Los estudios experimentales deben diseñarse de acuerdo con los estándares científicos aceptados, tanto éticos como metodológicos. Y pues en esta sí hay hipótesis. No, en este no hay. No. Es que el estudio experimental, como dijo mi compañera, son, vaya, en pocas palabras. Pero que no el experimental fue el tuyo y el de ella fue el explorativo. El exploratorio. Ay, no,